En este video vamos a explicar las características de la propagación de señales alternas en una línea. Tenemos el circuito básico con los elementos del generador, la línea y la impedancia de carga. Vamos a utilizar estos datos numéricos. Esta sería la señal del generador, las impedancias y los datos de la línea. En este caso la línea no tiene pérdidas. Se calculan la constante de fase, que es equivalente a la frecuencia angular. En este caso son radianes por metro, la frecuencia angular son radianes por segundo, y la longitud de onda, que es equivalente al periodo de la señal, solo que en la distancia. Calculamos los factores de reflexión, ¿verdad? Cuánto refleja cada una de las impedancias, tanto la impedancia del generador como la impedancia de carga. Notemos aquí que son, en este caso, números complejos, ¿verdad? Porque estamos trabajando con señal alterna, entonces los efectos de las impedancias pues se manifiestan acá como números complejos. Obtenemos además el factor de reflexión al inicio de la línea, que ya no es exactamente el factor de reflexión en la carga, sino que en este caso, en el caso sin pérdidas, se conserva que la magnitud es la misma, pero el ángulo esta vez va a causar un desfase diferente, ¿verdad? El ángulo es distinto. En este caso es bastante semejante, pero por lo general, en general es distinto. Este cambio de ángulo, ¿verdad? De valor de ángulo, se debe a que la onda tiene que viajar a lo largo de la línea. Y entonces acá se produce un desfase. Ya vamos a ver inmediatamente en una animación esto del desfase. Pero antes vamos a calcular algunas expresiones de voltaje. Este sería el voltaje del generador, ¿verdad? Asumimos aquí de que el ángulo de fase es 0 grados, 0 radianes, para que nos sirva de referencia. Calculamos la onda positiva, la primera onda positiva, donde el generador solo mira la línea de transmisión. Tendríamos este valor siempre con ángulo de 0. Luego, con la expresión ya obtenida en un proceso anterior, en un video anterior, entonces tenemos la expresión de voltaje en el inicio de la línea, por eso le ponemos aquí menos L, en el inicio de la línea, pero ya es de régimen permanente. Es decir, aquí estamos considerando ya todas las ondas positivas, desde la primera hasta la última, que ya es muy pequeña. Entonces aquí estaría todas las ondas positivas, ¿verdad? Ya formando una sola onda positiva. Entonces, bueno, además tenemos que mencionar, recordando un poco acá, de que cuando tenemos una señal alterna, ¿verdad? La señal alterna obedece a una función trigonométrica, en este caso el coseno. Entonces nosotros tenemos el argumento del coseno es un ángulo. Entonces tenemos de que, por ejemplo, para 0 grados tenemos el máximo de la onda. Y para 90 grados tenemos un 0, valor de 0. Para 180 grados tenemos un mínimo y así sucesivamente. O sea, de que cada valor de la onda está asociado a un ángulo. Entonces a eso le llamamos fase, ¿verdad? Entonces esta es la fase 0, la fase 180, ¿verdad? Cuando hablamos del máximo negativo, la fase 180, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora esta animación, ¿verdad? Donde tenemos acá la línea, representada la línea de transmisión,
Aquí está el final de la línea, aquí está el inicio de la línea. Y sobre la línea vamos a tener un voltaje. Entonces, este es el voltaje, un voltaje que tenemos sobre la línea. En este caso, nos representa la onda positiva. Vemos de que tiene una magnitud, ¿verdad?, de aproximadamente 1.55, es el valor máximo de la onda. Y aquí la tenemos sobre la línea. Pero la onda, en realidad, se está moviendo, ¿verdad? O sea que cuando se produce en el generador, ¿verdad?, esa energía se va a mover hacia la derecha. Vamos a ver ahora, deteniendo esto en un instante de tiempo, que cuando aquí tenemos la fase 0, al final vamos a tener una fase diferente. Es decir, en este punto, la fase de la onda no es la fase 0, que es el máximo positivo, sino que es una fase más bien cercana a 180. Entonces, entre el principio y el final tenemos un desfase, una diferencia de fase. Por aquí la fase 0 y aquí la fase 190, más o menos. Entonces, hay una diferencia. Entonces, eso le llamamos un desfase. Entonces, significa de que la señal en este punto, comparada con la de este punto, están desfasadas. Entonces, es lo que mencionábamos con el factor de reflexión, ¿verdad? Ese desfase es el que me produce que el factor de reflexión a la entrada o en cualquier punto de la línea sea diferente al valor propiamente en la carga. Bien, ahora vamos a ver la fórmula, ¿verdad? La expresión, esa onda que estamos viendo ahí, ¿verdad?, tiene esta expresión general en base a un valor constante que sería el valor del voltaje en la carga, ¿verdad? En base a ese valor del voltaje en la carga, dependiendo del valor que tenga Z, sí podemos encontrar el voltaje en cualquier punto de la línea. Pero este valor lo desconocemos de momento, sino que vamos a encontrarlo en base a lo que conocemos, que es el valor de voltaje al inicio de la línea. Es decir, cuando Z es igual a menos L. Entonces despejamos esto, B de 0, lo despejamos en base a B de menos L. B de menos L es 1.552 E a la J 0.02. Y luego añadimos acá el otro término, operamos y nos da aquí. Este sería el voltaje en 0, en Z igual 0, que es el final de la línea. Entonces comparemos. Aquí tenemos la misma magnitud, pero distinto ángulo de fase. Es lo que les mostraba en la animación acá, ¿verdad? Volviendo a ver acá, decimos de que este es el voltaje. Ahí, cuando detenemos, aquí tenemos la señal tiene fase 0 y aquí tiene fase de 190 grados, que en radianes sería menos 2.95 radianes. Entonces, bueno, pasamos acá. Con eso tenemos, completamos la expresión. Entonces esta sería la expresión ya de la onda en cualquier punto de la línea y podemos calcular en cualquier punto de la línea. Visto con estos datos, ¿verdad? Esto es para t igual a 0, que es como cuando teníamos la onda detenida, ¿verdad? Ahora eso está variando con respecto al tiempo, ¿verdad? El ángulo va a variar con respecto al tiempo, ya de la onda en el tiempo. Bueno, en el próximo video vamos a continuar viendo lo de la onda reflejada.